Naim Valerio y Yanes Alonso. Naim Valerio y Yanes Alonso, candidato de Vox a la alcaldía, ¿no? Correcto. De Arona, sí. Cuando se anuncia mi candidatura, pues lo primero que salta en redes y en periódicos de Tenerife y demás es que había entrado en Juventud Socialista, lo que era estar en el polo opuesto y decir esto es un fracaso para el país, no es lo que quiero para mi futuro, y lo que sí quiero es lo que plantea Vox a nivel nacional, y lo quiero también en Arona, y lo quiero también en Tenerife, y lo quiero también en que pises. Ves que hay abandono, ves el reflejo del abandono al final hay aquí, se montan manifestaciones por casi todo, menos porque no suba la cesta de la compra, menos porque no suba la luz, menos porque suba, que volver al sector primario a cuidarlo muchísimo, a cuidar a los ganaderos y a los agricultores canarios porque se lo merecen y están compitiendo en desventaja con productos. Estamos en el podcast de Palique, un podcast que pretende inaugurar una serie de entrevistas a personajes de esta isla y también de fuera de esta isla también, con una visión amplia, digamos distinta. Y como a nosotros no nos gustan las censuras, no nos gustan los pronunciamientos ni las tendencias, y agradecemos mi presencia. Soy Félix Rojas, periodista, llevo 30 años en este oficio, es la primera vez que me lanzo a esta aventura del podcast, pero bueno, aquí estamos como siempre. Cuando era periodista de redacción y me gustaba escribir, al final acabé haciendo radio y encima haciendo tele, que no me gusta nada, y ahora estoy aquí en el podcast yo lo digo como si no lo conociera. Pero bueno, el que está al lado mío también es emisora, o sea que seguro que me entiende. Entiendo, y el presentador, bueno, el presentador, el jefe, que no lo ven porque es como Dios, que está, pero no se ve, que está el ojo de Dios. Ponte por aquí, muchachos. ¿Sabes qué bonita? Aquí estamos. Aquí me verán todos los días comentando los diálogos, haciendo entrevistas también. Esta estamos estrenándola con un gran periodista de primera. De primera clase no, vamos, que estoy sentado aquí el primero, nada más. De primera clase y de primer... Este señor que ven aquí, esto es un podcast como, vamos a empezar el experimento a ver si sale bien, a lo mejor te dice, esto lo veo y lo quito a los 5 segundos. Muy bien, gracias por ser la prueba de experimentación. Muchísimas gracias a los dos por compartir. Es un padre. Este verano tiene una habilidad para someterte a este tipo de torturas. O sea, somos novatos y empezamos para que nos ayude, ¿no? Imagínense que nos ayude. ¿Cómo es el nombre? Naim, candidato de Vox a la alcaldía de Arona. ¿Con ese nombre? ¿Qué más quieres? No, está bien. Naim, candidato de Vox a la alcaldía de Arona. No, lo hemos jugado más enrevesado, imagínate. Naim, ¿qué más era? Naim Valerio y Yanes Alonso. Naim Valerio y Yanes Alonso, candidato de Vox a la alcaldía, ¿no? Correcto. De Arona, sí. Lo primero que dijo todo el mundo cuando anunciaste eso es que había estado en el PSOE, en la juventud. Estuve en juventud de unos meses. Fue lo primero, ¿no? Sí, lo primero que anunciaron los demás, es decir, porque yo llevaba mucho tiempo con un equipo de trabajo, de coordinación aquí en Arona, llevamos caminando como 2 años, haciendo mesas informativas, visitas informativas, pero claro, cuando se anuncia mi candidatura, porque yo era el coordinador, ¿no?, de este equipo de trabajo y tal, cuando se anuncia mi candidatura, pues lo primero que salta en redes y en periódicos de Tenerife y demás es que había entrado en Juventud Socialista, que estuve unos meses, ¿no? Y precisamente siempre digo que el haber estado en Juventud Socialista es lo que me da valor y fuerza para decir que estoy en el lugar acertado, porque he vivido lo que es estar, para mí, en el lugar equivocado totalmente. ¿En la Juventud Socialista? Correcto. ¿Y por qué es un lugar equivocado? Si es un lugar de juventud, de una cosa así. No, porque veía que era un lugar donde estaban los personalismos, donde imperaban, por lo que no entré en política. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y eso cuándo fue? ¿Qué? 2018, creo que entro a finales de 2018. Finales de 2018 estábamos gobernando. Juventudes al final es un movimiento, bueno, es una parte del PSOE, pero no pertenece como tal. Cuando entras en Juventudes no entras en el PSOE, es independiente. No pasa como en el Partido Popular, que si entras en Nuevas Generaciones desde el PSOE, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Bueno, pues quiere decir que gracias a eso conociste bien al enemigo, ¿no? Correcto, así es. Y después, ¿cómo das el salto a Vox? Pues mira, estuve un tiempo, yo trabajo, llevo 4 años y medio trabajando en Parque de la Reina y también pues tengo mi formación, ¿no?, en la universidad. Entonces estuve un tiempo sin inquietudes políticas, bueno, la inquietud política uno siempre tiene, pero sin participar activamente, y después vi la realidad de Vox y los discursos tan contundentes, pero tan sinceros y con tanto sentido común que tiene Vox a nivel nacional.
Y por eso he decidido dar el paso, porque había vivido lo que era estar en el polo opuesto y decir esto es un fracaso para el país, no es lo que quiero para mi futuro, y lo que sí quiero es lo que plantea Vox a nivel nacional, y lo quiero también en Arona, y lo quiero también en Tenerife, y lo quiero también en Canarias. Así es rotundo. Rotundamente. Mi madre, qué fuerza, ¿no? Es lo que hay. Y con esa convicción, esa fuerza que tienes, ¿cómo ves la situación? ¿Por qué Arona? ¿Por qué Vox en Arona, no? Bueno, en mi caso porque soy de Arona, es decir, yo nací en Playa de las Américas, soy del Valle de San Lorenzo, y siempre he pensado que uno tiene que estar donde nace y de donde es. Sí, entonces, pues, ¿sabes por dónde va la pregunta? Arona es una plaza también. Mira qué listo eres. Arona es una en plaza. Arona y Vox entra en Arona, ¿sabes? No, Vox, nosotros nos presentamos en todos los municipios de la isla. Tengo compañeros que se presentan también en los municipios vecinos y en los municipios de la cara opuesta de la isla, en el norte de Tenerife y también la zona metropolitana, ¿no?, de Santa Cruz y de La Laguna. Nos presentamos en todas partes. Pero claro, en Arona evidentemente sabemos que el recorrido es que la gente está muy cansada no solamente de la política, sino de los políticos y del desastre que se ha hecho en el municipio. Es decir, da igual al barrio que vayamos que existe un descontento de la población y una sensación de abandono. Me parece siempre muy curioso porque la gente te reclama, al ser un municipio tan grande, el abandono que tiene el municipio en una calle u otra, en un barrio u otro, pero realmente pises el barrio que pises, ves que hay abandono. Ves el reflejo del abandono del desgobierno, ¿no?, que existe en Arona. Da igual que vayas a Los Cristianos, que vayas a La Camella o que te acerques al Palmar. Queda exactamente igual, porque cualquier barrio de Arona está abandonado, ¿no? Mi madre, ¿no? Qué duro, ¿no? Tristemente cierto, sí. Es así, da igual el barrio al que vayas. Ya no te hablo de otros barrios, Costa del Silencio, que lleva años estando abandonada. Nuestra mayor parte de afiliados, Félix, son, ¿sabes de dónde? Del Fraile, el primero de todas, el Fraile, Costa del Silencio, el segundo, y Cabo Blanco, el tercero. Son los tres barrios más desgastados durante muchos años y durante distintos grupos políticos que han gobernado el Ayuntamiento de Arona. Son los barrios que han sufrido más el desgaste. Todo directo. Son los barrios que han sufrido más el desgaste del desgobierno durante muchos años, ¿no? Entonces, creo que es también, como se suele decir, signo de los tiempos, ¿no?, que en Vox Arona, precisamente la mayor parte de afiliados sean de estos tres barrios, ¿no?, de los tres barrios más castigados. Indudable, ¿no? Indudable. ¿Y cómo gana? ¿Y quiere ganar otra vez? Eso dicen. ¿Y que confía en mí? Y confía con la gente. ¿Con la gente? ¿Qué gente? ¿Qué gente? Así es. ¿Y esa confianza? ¿Tú se la darías? Yo no. ¿Por qué? Porque tengo la propia experiencia de lo malo que es dárselo a alguien que te está engañando en la cara. ¿En serio? Pues eso lo ha vivido toda Arona. Es decir, no hay un vecino de Arona, excepto los que dependen directamente de la formación política que está gobernando, que le pregunte acerca del socialismo y te diga que no tiene problema. Hay, de hecho, me estoy acordando de un vecino, de Los Cristianos, que me dice, cada vez que pasa por aquí, me toca así el hombro y me dice, tú tranquilo, vete tal día, pásate por aquí. Y después llegas y no hay nadie, es decir, al final es una política que vive del engaño, de la mentira, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a nivel nacional con el Partido Socialista, pero que después también lo vivimos a nivel municipal. Yo soy de Arona también, y la verdad es que desde los años 1990, desde esa época para aquí, he visto cómo el pueblo se ha quedado paralizado. O sea, no hay arreglo, no hay construcción, no hay comercio. Los intereses extranjeros de venir a invertir aquí cada vez son menores, cada vez escasean más. ¿Ustedes como partido qué planean para solucionar este problema? Yo creo que nos tenemos que dar cuenta, y justo a mí me gusta mucho contextualizar las cosas, y contextualizamos ese problema en una manifestación que hubo aquí el otro día en Playa de las Américas, ¿no? Es que al final se montan manifestaciones por casi todo, menos porque nos suban la cesta de la compra, menos porque nos suba la luz, menos porque suban los impuestos. Aquí
al contrario que un país vecino como es Francia, ¿no? Que por lo que sea salen a la calle. Aquí parece que estamos parados, excepto cuando tocan algo que sinceramente me sorprendió mucho. Ver un vídeo, no sé si lo has visto, de Tourists Go Home, ¿no? Y insultando a los turistas que estaban paseando por la playa. Entonces, además lo increpaban y le decían, sube, claro, que te voy a decir lo que te va a pasar. al final, unas islas que el principal motor económico es el turismo, ¿cómo vas a castigar tú a los que están produciendo? Es como si tienes una granja y todas las gallinas le empiezas a meter palos. Si son ellas las que te están dando de comer, ¿entiendes? Entonces creo que es una problemática muy grave que sufre el municipio y hemos de ser conscientes de que jugamos en Canarias con un elemento que es la insularidad, que nos hace diferente país. A ver, España es muy diversa y la problemática que tienen ellos, pero yo creo que en Canarias, a pesar de jugar con esa insularidad, somos un lugar privilegiado en el que todavía tenemos un motor económico muy fuerte, que es el turismo, que lo tenemos que cuidar mucho y saberlo cuidar mejor y prosperar en ese sentido, y que además hemos abandonado un sector totalmente, que es el sector primario, que tenemos que volver al sector primario, a cuidarlo muchísimo, a cuidar los ganaderos y los agricultores canarios porque se lo merecen y están compitiendo en desventaja con productos de fuera en los que no se aplican las normativas europeas con que sí tiene que competir el producto canario, porque precisamente el plátano de Canarias, por poner un ejemplo, tiene que competir en el mercado español con la banana africana, que no pasa por los mismos filtros sanitarios que establece Europa para el plátano canario, ¿no? Es un ejemplo claro con el plátano, pero que al final es una seña del castigo que tiene la agricultura canaria y el sector primario canario. Ya no hablemos de industria, que no hay prácticamente en las islas, ¿no? Y es una pena. La verdad que el alcalde actual de Arona, cada vez que se le propone, yo qué sé, una licencia de obra, una apertura de un local, las licencias pueden llegar a tardar tanto que viene la policía, te cierra el local y te tienes que volver a buscar el guiso de nuevo. Lo que está sucediendo ahora, ahora no, lleva muchos años en Arona, es que al final se abren los locales por silencio administrativo, ¿no? Entonces las licencias no llegan a concederse, no llegan a tramitarse, hay silencio administrativo, ahora es el local, no tienes licencia, pero tienes los papeles presentados y que no se te ha resuelto el expediente y tal. Nosotros tenemos en el programa de Vox exención de tasas, que la gente se sorprende y dice, pues esto es lo típico, ¿no? Que promete rebajar impuestos y hacer exención de tasas de impuestos municipales. Pero la realidad es que si tú prescindes de gastos superfluos, ¿no? Como puede ser asesores que están apuntados en la lista del Partido Socialista y que lo coloco a dedo cada vez que yo a gobernar, pues si tú prescindes de eso, al final tienes dinero, además del remanente que tiene el ayuntamiento que no utiliza para nada, ¿no? Tienes dinero para que los vecinos no estén gastando un IBI constante que es superior al de los ayuntamientos vecinos, ¿no? Y me sorprende mucho, siempre lo digo, el ejemplo del barrio de Huargacho, ¿no? Que tiene la mitad San Miguel, la mitad Arona, la parte de Arona no tiene servicio, la parte de San Miguel tiene todos los servicios. Entonces es sorprendente, y pagando el IBI más en la parte de Arona. Entonces, claro, todo esto son señas claras de que no tienes un ayuntamiento eficiente, que además está cobrando de más por una gestión que no está haciendo o que no está sabiendo ejecutar, teniendo, y considero que lo tiene, muy buenos empleados en el ayuntamiento, muy buenos técnicos, pero que al final pueden estar en una situación de desidia porque existe un descontrol y un desgobierno a nivel político. Sí, la verdad es, como tú comentaste, ese pueblo en concreto es un claro ejemplo de un ayuntamiento y el otro. La gestión por ciudadanos y el olvido completamente. Es que mucha gente siempre comenta en Arona la gestión, a pesar de tener el mismo gobierno que tiene el municipio vecino de Adeje. Pero yo siempre digo que el ejemplo no ha de ser Adeje, porque a pesar de que el alcalde aquí diga que Arona es la capital del sur, yo creo que no la está llevando a ser la capital del sur, sino que hay municipios como San Miguel, que podríamos pensar hace años que no tenían ni punto de comparación con el municipio de Arona, nos está adelantando por todas partes, ¿entiendes? Y hay incluso ofertas, ya da igual el ámbito al que mires, miras la oferta, por ejemplo, cultural o formativa que tiene el Ayuntamiento de San Miguel y el Ayuntamiento de Arona, y no es comparable.
tenemos muchos más centros culturales y centros cívicos, pero que permanecen cerrados mucho tiempo, que no tienen una oferta formativa, de talleres, de cursos adecuada, y que muchos vecinos se tienen que desplazar al Ayuntamiento de Adeje o de San Miguel para tener cursos de formación o talleres. Es muy triste, ¿no? Cualquier área en la que te fijes no está del todo bien gestionada, o están empleando el dinero en algo que no es, o sencillamente pues chapan, como hacen con muchos centros culturales, para permanecer la mayor parte del tiempo cerrada y no se usa. Bueno, quiero intervenir un momentito, decir que no estoy de acuerdo con nada de lo que he dicho, eso está claro, pero bueno, él es así, déjalo. Que te veas ahí en el cuadrito. No, es igual, mira, aquí está otra cosa. Ya vino, o sea, como vean la entrevista, vino armado. Totalmente armado, con los lemas y todo. O sea, él mismo es un cartel electoral, ¿no? Ya que no tengo camiseta ni nada. Hace un carón africano, tengo la chaqueta de la Bueno, decirles que él es el protagonista. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Ya me conocerán todos los días. ¿Qué más, Francisco? ¿Qué más? Francisco Fumero. Porque aquí en los cristianos te preguntan el nombre, los apellidos, de quién eres, cuánto ganas y todo, ¿o no? Francisco Fumero. Ya dice también. ¿Tú de quién eres, mi niño? Exacto. ¿Y quién sos tú? Esa es la frase clave de Arona. ¿De quién sos? A ver, dice, ¿de quién sos tú? Dice, soy de la caja. Por cierto, ha rulado un WhatsApp, no sé si lo has escuchado, con compra de votos de un asesor del alcalde que ha dado la vuelta a la isla. Sí, lo he visto. Manuel Noda, sí. El cantante. Mentira, ¿no? No, es verdad. Cantante. Cantante, eso no, sino que no lo sabía. Y tenía discos, editaba discos multitrack. Es que es triste. Allí arriba la ópera, entonces bueno. Desde que salió el tema de Melilla, ¿no? De la física que están teniendo correos. Subió el precio, pues son 50 euros, eran 20. Sí, hace poco Francisco, ¿qué más? Fumero Sánchez. Muy bien. En la Inter en buenas manos. Muchas gracias. Entramos en buenas manos que al final los dos van a decir lo mismo. Supongo yo. ¿Te ibas a decir lo contrario o qué? Por supuesto, venía aquí como antagonista, si no es aburrido esto, los dos hablando lo mismo. Me ha sorprendido la presencia de Vox en Arona, es una sorpresa, me alegro mucho que hayan presentado un candidato, es un esfuerzo indudable de sacrificio, de lucha, de un partido que aunque tiene esa marca tan importante como 50 y pico de diputados y aquí en Arona, en distintos periféricos de los escenarios, y es un esfuerzo que hay gente que a lo mejor le interesa esa opción y tiene la oportunidad de votar que no tuvieron en el electo anterior, y eso hay que agradecer en esta democracia. Yo creo que es un esfuerzo que hay que tener en cuenta y que evidentemente esperemos que no se sumen a lo que todo el mundo quiere en esta Arona, un cambio. Cambio real. La pregunta que es uno de los lemas de Vox. Sí. Es como dices tú tú quieres que con el que estuviste casado siga y te está maltratando. No he estado casado con nadie. No, espera, es una metáfora, no sea de tu tierra. Es una metáfora. Estoy casado con este, que llevo 40 años, me están dando palizas y no me hace ni caso. Y viene Robert Redford con el caballo y me dice, voy a cambiar las cosas, ¿a quién vamos a votar? ¿A quién vamos a cambiar? Te dejo, me tengo que ir. Hay que hacer un cambio. Un invitado estelar. Un invitado de honor, hombre. Claro. Señores, Naín, suerte. Ni vos ni otros partidos tienen tanta pasta para comprar votos. Nada, austeridad. Adiós. Disfruten de este box. Mi madre, Chiquito la sufre, fíjate. La sufre. Totalmente. A lo mejor no me afilo y todo. Adiós. Bueno, y para tratar un tema candente normal en la nación hoy en día, en cuanto a la inmigración, que os tienen estigmatizado, yo entiendo que no soy para nada el estigma que tenéis encima, lo entiendo perfectamente. Lo que no encaja a lo mejor en la mente de algunas personas son que las medidas que queréis tomar para nada son racistas, sino que son lógicas, que los países más prósperos del mundo, donde menos delincuencia hay, toman esas medidas que vosotros proponéis. Claro, precisamente yo creo que son ejemplos de cómo el ser permisivo con algo que es ilegal, ¿no? Que es la inmigración ilegal precisamente, como son países que antes eran más prósperos en temas de paz, ¿no? Que, como pueden ser los países nórdicos, que al final han entrado políticas más progresistas y han sido más permisivos en este sentido, y ahora están teniendo indicios muy altos pues, de delincuencia y algo de esto. Porque precisamente yo creo que cuando abres la puerta de tu casa y que entre todo el mundo, puede entrar quien sea, puede entrar gente muy buena y puede entrar gente muy mala. Esto no hay problema en decirlo. Al final la población es muy amplia, muy diversa, y si abres la puerta puede entrar todo el mundo, tanto gente buena como gente mala. En Vox lo que estamos en contra, y siempre lo decimos, es de la inmigración ilegal, pero la inmigración ilegal como hecho que está recogido en el Código Penal, que además estamos siendo muy permisivos en España con este tema,
y sabemos que al final esto en lo que arrastra es en otro tipo de delincuencia. A mí siempre me gusta poner el ejemplo del fraile. ¿Por qué? Porque el fraile con el paso del tiempo yo creo que se ha convertido en un gueto dentro de un municipio, lo que se ve como muy lejano, como veíamos el COVID cuando empezó, lejanísimo en China, sí, pero sucede lo mismo con las no-go zone de América, por ejemplo, ¿no? Hay barrios completos en los que la policía no entra o no interviene, excepto cuando ocurre algo muy grave o que hace una batida rápida, ¿vale? Y yo creo que el ejemplo claro que tenemos en el sur de Tenerife es el fraile. ¿En qué sentido? En que mucha población local se ha tenido que ir de allí, vendiendo 4 perras el edificio familiar o la casa familiar, que no quiere permanecer allí. Es cierto que es un barrio, podemos decir, dentro de lo que cabe, cívico, pero hemos de ser conscientes de que hay una realidad en el fraile, que es que se instala la inmigración ilegal muchas veces que llega, ¿no? Lo digo por conciencia propia, incluso estando en centros de acogida de refugio de inmigrantes, al final se escapan muchos de los centros y acaban en barrios como este. ¿Por qué? Porque hay familiares. Hay familiares de los que viven ya ahí, entonces se quedan y cuando tú permites que un tipo de delito se instale dentro de un barrio, da pie a que haya más tipos de delitos. Y ocurre también en el fraile. ¿Cómo cuál? La ocupación ilegal. Nos damos cuenta que la ocupación también es un reflejo del barrio del fraile, de lo que sufren los vecinos del fraile, que también se está extendiendo a otros barrios de Arona, pero que acaban haciendo que un barrio crezca en delincuencia. Me preguntabas al principio y no desvío tanto, pero es una reflexión que quería hacer. Inmigración, sí, regulada, controlada, gente que venga con sus permisos en regla a través de sus consulados, de sus embajadas, de sus contratos laborales, de cualquier tipo. Es decir, el otro día estaba hablando aquí mismo los cristianos con un señor que es de Marruecos, pero que vino legalmente y que tiene su tienda y lleva pagando su cuota de autónomo 20 años. Y me dice, es que yo no quiero que vengan de forma ilegal. Claro, porque cuando estás del otro lado, lo ves, claro. Dices, claro, que yo estoy pagando unos impuestos y ¿para qué vine yo legal si después estamos compitiendo con gente, me decía él, yo mismo, gente que ha venido ilegal de mi propio país y está vendiendo productos falsos aquí debajo y me está compitiendo con la tienda? ¿Entiendes? Es que ve la realidad que se vive y que nosotros defendemos. Al final, incluso Ortega Smith lo sacaba en un vídeo ayer, creo que era, en el que salía preguntándole a una chica marroquí cómo veía el tema de la inmigración en el municipio, en Madrid, en un barrio de Madrid. Le decía que venían muchos a España porque aquí se permitía un tipo de delincuencia que en Marruecos no se lo permite, ¿no? Cierto, en cuanto a eso siempre he dicho que cuando el costo sobre el acto violento que tú ejecutes es menor que el beneficio que vayas a sacar de él, pues prolifera la delincuencia, y eso es algo que se está viendo en todo a nivel nacional. O sea, no es algo local, no es algo regional, es algo que se está viendo a nivel nacional. En todo el país, exacto. Por eso el Vox es muy claro en ese sentido. Es decir, nosotros a veces nos hablan, tienen un discurso que parece el mismo en todos los sitios. Es que precisamente ese es el potencial de Vox. Es decir, somos muy claros aquí y en Galicia, y en País Vasco, y en Cataluña, y en Baleares, y en Melilla. Es decir, es el mismo discurso porque hay problemas que está calando en España, problemas muy graves, que van a acabar afectando a todos los territorios si pasa el tiempo y se instauran las mismas políticas, ¿no? Es cierto que la seguridad jurídica cada vez está peor, de verdad. Como país atractivo para residir, cada vez menos, la verdad. A ver, somos un país, yo creo que privilegiado en el lugar en el que estamos, en el sentido de la capacidad de clima, de la producción que tenemos agrícola, ganadera, próspero, es decir, fértil incluso, ¿no? Porque hay países, recordemos, en nuestro propio continente, que por el clima van huyendo, ¿no? Dependiendo de en qué época, pues van huyendo buscando climas mejores y tal. Yo creo que somos muy prósperos, pero hay ámbitos en los que podemos mejorar mucho, y dependiendo de las políticas que se instauran en el país, o nos estamos fijando en el juego político y en lo que hacen unos y lo que hacen otros, o se trabaja por el país, ¿no? Por ejemplo, un tema muy claro es el tema de las energías, ¿no? Que se ha vendido mucho el tema de las energías renovables y todo esto, pero no se ha invertido ni dinero claro, ni en un tipo de energía, ni en el otro, ni en las energías que son de tránsito. Por poner el ejemplo de Canarias más claramente, tenemos una isla que son volcánicas, que tienen mar,
Y hemos solamente apostado por la energía eólica un poco, en el hierro, la solar, pero aquí la energía mareomotriz ni se ve tampoco la geotérmica. Es decir, al final podemos apostar por más cosas, incluso investigarlo, apostar por ello. Hablaba antes de la industria, ¿no? Hay temas en los que creo que no se está poniendo suficiente esfuerzo, ¿no? Incluso esfuerzo económico de las administraciones, y se podría poner para apostar por nuestro país. La verdad que eso es cierto. Y relacionado con lo anterior, a veces me da la sensación de que el gobierno nos está sumiendo en la precariedad, y esa sensación se me acentúa cuando veo, por ejemplo, cuando hablábamos de gueto que se está formando no solo aquí, a lo largo de toda España, y tú vas caminando por el pueblo y puedes estar 2, 3, 4 horas en la calle charlando con alguien, en un bar, lo que sea. No veo pasar ni un policía. Es un problema. Precisamente en el programa municipal que tenemos de Vox para Arona, y sé que otros compañeros lo tienen porque es un problema también a nivel nacional, está volver a los policías de barrio, ¿no? Lo que se conocía antes, que salías de casa, caminabas un poco, ibas al colegio, lo que sea, y veías una patrulla policial en la calle, pisando la carretera, pisando la calle, porque es que ahora van con el coche de patrulla. ¿Por qué? Porque no hay efectivos. Es que es la realidad. Si tú no apuestas por la medida que va creciendo la población, que además te obliga la ley, tener más cantidad de policías locales. Yo apostaría más por Policía Nacional y Guardia Civil, pero policías locales también, que al final estén a pie de barrio, porque hay otra realidad, que es que se van haciendo mayores, muchos, ¿no? Y los tienes después en una oficina, sin salir. Habría que apostar por una policía de barrio, porque al final un policía yo creo que es vocacional también, ¿no? Y un policía no está hecho para estar sentado toda la jornada en una oficina, sino que tiene que salir, hablar con la gente. Es el lema que tenemos, ¿no? Del cuidar lo nuestro, ¿no? Y cuidar de cada barrio y cuidar de cada vecino, porque se tienen que sentir también seguros en nuestros propios barrios, ¿no? Y no hablo de seguridad en el sentido de índice de delincuencia, hablo de problemas cotidianos en el que al final la gente echa de menos que haya policía a pie de calle. Pues sí, yo la verdad que he notado no un parálisis en el incremento de la policía, sino decadencia, o sea, cada vez menos policía. Entonces, desde los años 90, en los años 90 yo recuerdo que pasaba por las calles y era un policía en cada esquina, un policía en cada esquina, y todas las calles llenas de gente, que me acuerdo que bajar de la Plaza de la Iglesia a la playa tardaba como 5 minutos porque parecía eso el interior de una discoteca. Y es que había seguridad, claro. No habían robos, no habían peleas. Que además ahora tienes que tener en cuenta la capacidad turística que tenemos, ¿no? La policía costera que tiene que haber, la policía dentro de los barrios, en las zonas medianías que tiene que haber, y la cobertura que tiene que dar una policía local, que está no solamente sin efectivos, sino muchas veces sin material, ¿no? Claro. Porque tenemos que reconocer zonas en todo el país, en Canarias, también en Arona, la zona Playa de las Américas, por poner un ejemplo, ¿no? Que dependiendo del horario en el que vaya, hay mayor índice de conflictividad o no, y esa policía tiene que estar equipada, muy bien equipada, para actuar en esos casos si se quiere que esa policía esté allí y no solamente haya presencia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, ¿no? Incluso estamos acudiendo a algo que a mí me parece escandaloso, que es que haya municipios en los que, en el sur de Tenerife, en los que por la noche no hay policía local de turno. Entonces tiene que hacer el efectivo, si ocurre lo que sea, la Guardia Civil o la Policía Nacional, ¿no? Es muy triste porque es que no dan abasto. Sí, estamos viendo eso, y además zonas de discotecas y todo eso escasea demasiado. Y esas son las zonas donde más hay que focalizar la atención. Eso me refería. Hace unos años, bastantes años, no recuerdo cuánto, se hacía un documental sobre la zona de Playa de las Américas y tal, por la conflictividad que tenía la zona y tal, y salió a una tele nacional, ¿no? Y a mí me daba pena porque decía, joder, que está saliendo mi municipio en una tele nacional poniendo que un punto turístico es un punto conflictivo. ¿Y por qué? Porque no tiene seguridad, porque no apuestas por cámaras de vigilancia, porque no apuestas por más efectivos policiales en la zona, porque incluso en los barrios, ya no digo en estos puntos candentes, sino en los barrios, a veces nos quejamos de actos incívicos que tiene la gente, ¿no? Que tiene todos nosotros, y cómo se cuidan, ¿no? esos actos incívicos. Pues precisamente con más presencia policial, ¿no? Si tú tienes a la policía, no digo directamente multando, sino llamando la atención a las personas que están realizando comportamientos incívicos en la calle,
corrigiéndolo, es que es la única manera de tener al final una población no solamente segura, sino una población también que practique el civismo. Sí, es que es lo que decíamos. Yo recuerdo en la infancia las puertas abiertas, los coches con las llaves puestas, y la policía, si no había tanta presencia es porque no era necesario. Cuando había un evento o cualquier suceso, la policía parecía el ejército, estaban todos ahí metidos. Por ejemplo, en Son Latino, cuando se celebraba Son Latino, eso era un evento que a nivel europeo era muy difícil de igualar y estaba muy bien organizado. No se hacía ninguna estupidez en ese lugar, porque si la hacías y sabías que ibas a acabar preso. Cosas de esas hoy en día parece que a veces me da la sensación de que se promueve la falta de seguridad para incentivar la injusticia, la delincuencia y todo esto, porque es como una excusa seguir haciendo que el pueblo me necesite. Yo creo que hay barrios, sobre todo turísticos, ¿no?, en el que si tú no aportas seguridad, tú no solamente estás dejando de atajar esa conflictividad, sino que estás favoreciendo la aparición de otro tipo de ilegalidades, como decía antes, ¿no?, que como puede ser la venta de drogas, ¿no?, que es muy clara también en la zona costera de nuestro municipio y que se acentúa en lugares como Playa de las Américas, ¿no?, que al final hay un turismo muy alto, hay zonas de discotecas y puntos claves muy fuertes, pero tú paseas y te están vendiendo droga cada tantos pasos, ¿entiendes? Sí, claro. Que es una realidad y esta realidad no solamente hay que reconocerla, sino que hay que señalarla. Yo creo que aquí es que se mira para otro lado o no se quiere ver realmente o verdaderamente no se está apostando porque la policía haga su trabajo, sino que mire para hacia otro lado. No sé cuál es el objetivo, pero creo que esto al final lo que hace es degradar, ¿no?, los barrios, ¿no? Sí, y crear dependencia al final y al cabo. O sea, si no estás seguro, tú buscas ayuda. Claro. Entonces, en esas estamos. Y para tocarte el último tema, algo que considero de lo más importante del mundo, ya no solo de nuestra nación, la educación. Por ejemplo, el colegio de aquí tiene como 1000 personas de más. Yeah. También hay un brote de sarna. Eso es algo impensable, que yo pensaba que eso no iba a pasar nunca en España. ¿Qué opináis sobre este tema? Especialmente me afecta en el sentido profesional, personal y en formación, porque yo soy profe de filosofía de secundaria y me da mucha pena. Yo al final vengo también de un instituto que estaba masificado en su momento, que es el IES Cabo Blanco, en el que gracias a Dios cuando yo estuve no se veía tanto esto porque era atajado precisamente por la policía, pero había venta de drogas dentro del centro, todo el mundo lo sabía, ¿entiendes? Y era un problema grave que tenía la directiva que ocuparse de ello y intervenir la policía local y el ayuntamiento y tal. Es evidente que a medida que han pasado los años hemos crecido en población, pero no hemos crecido en la oferta educativa que tienen. Al final es la Consejería de Educación quien elabora los centros, pero es labor de los ayuntamientos facilitar las zonas donde tienen que estar esos centros y también los arreglos y el cuidado de esas instalaciones, ¿no? Claro, y solicitarla al fin y al cabo. Si tú ves que tu población está creciendo y necesitas más institutos, pues solicítalo. Claro. Casi nunca digo esta anécdota, pero recuerdo cuando yo estaba en sexto de primaria, en el colegio del Valle San Lorenzo, y el director que había en su momento, don Juan, nos dijo que íbamos a ir, la promoción nuestra, a primero de la ESO, no al IES Cabo Blanco, sino a la sección de Instituto de Enseñanza Secundaria, al CIES de Arona. Mi promoción estrenó el CIES Arona, que tenían primero y segundo de la ESO, ¿no?, en ese momento. Yo hice primero allí, no había segundo, y después hicimos segundo de la ESO, y en tercero de la ESO bajamos a Cabo Blanco. Ahora mismo, uno de mis primos va a empezar la primera promoción que va a ser en el CIES Arona tercero de la ESO, porque se va a incorporar tercero y cuarto de la ESO al CIES Arona que apareció como provisional por el desborde que tenía el IES Cabo Blanco. Y nos decía el director del colegio en ese momento, al AMPA que había y al alumnado que íbamos a pasar a primero de la ESO, que esto era provisional hasta que se ejecutara el proyecto que estaba planteado para el instituto en el Valle San Lorenzo. Que pasó el tiempo y yo llegué a cuarto de la ESO y recuerdo que tuvimos una sesión de estas de pleno que se hacen con los chicos de instituto en el ayuntamiento de Arona,
que en ese momento gobernaba Coalición Canaria. Y yo pregunté, porque se abrían las preguntas para todos, ¿no? Y yo pregunté qué pasaba con el Instituto del Valle de San Lorenzo, porque me lo había dicho el director del cole cuando yo estaba en sexto de primaria, había llegado a cuarto de la ESO y tenía la sensación de que no había ningún avance. Y la respuesta del concejal en ese momento me respondió el de urbanismo, me dijo que estaba el plan hecho, que estaba el terreno, se había ya indicado y facilitado a la Consejería de Educación y que estábamos a la espera. Pero es que a la espera, en 2023 seguimos estando. Es decir, hay proyectos incluso educativos que no prosperan y en cualquier ámbito, ¿no? Que me da mucho coraje porque a veces parecen que son falsas promesas o que les generan a uno una expectativa de crecimiento de los barrios como vecinos, ¿no? que le da mucho coraje, porque al final, si tú estás prometiendo de hace 20 años un intercambiador de los cristianos o una piscina municipal en Cabo Blanco o un instituto en Valle de San Lorenzo y los vecinos no ven ningún tipo de avance, o yo qué sé, hasta el parking de Guargacho, es decir, no ves ningún tipo de avance ni de opción clara porque avance los barrios, ¿entiendes? Y porque se creen verdaderamente infraestructuras que hagan falta, se te vienen a la cabeza tantas cosas que al final te entra hasta coraje, ¿no? Estaba pensando en el pabellón de las galletas, pabellón de las galletas que no tiene techo y que se abandonó y está cerrado, está abandonado. Y en las galletas no hay instalaciones para poder realizar deporte. Es que es muy triste porque al final, empezabas educativo y he tirado por todos los palos porque al final me parece que son proyectos en los que se indica que va a haber cada 4 años una apuesta y que pasa los 4 años y no se ve y se vuelve a decir y así constantemente, ¿no? Y el tema educativo para mí es lo mismo. No se está apostando verdaderamente por infraestructuras en las que los jóvenes al final puedan tener un lugar cómodo donde formarse. Exacto. Me hablabas de Elías los Cristianos. No nos tenemos que olvidar de que es un centro que además tiene una opción que lo hace distinto en el sur de Tenerife, que hay que apostar, que es la parte artística, ¿no? Si tú tienes un centro en el que además tienes una opción de arte que tiene una idiosincrasia específica, que tienes que tener tus talleres, tienes que tener una aula de teatro, tienes que tener una aula de danza, tienes que tener una oferta dentro del centro en aula, que ahora mismo Lidia de los Cristianos no la tiene porque está ocupando todas esas aulas con más clases, porque es que no les cabe a la gente. Exacto. Es muy triste, ¿no? Y al final esto es lo único que viene a ser es que al final la formación no sea tan buena, ¿no? Como debería serlo, porque el profesorado es limitado, es uno, son muy pocos para las necesidades que tiene cada vez más el alumnado y cada vez están más abarrotadas las aulas, ¿no? La verdad que sí que es una pena. Y para dar un mensaje a la gente, somos unos 4 millones en España. Sí. Unos 4 millones en España. Una media de mileuristas. Si todos pagamos un porcentaje de impuestos al Estado para que el Estado nos solucione el bienestar, o sea, que se están llevando una cantidad de millones impresionante con los impuestos de los españoles. Ya solo pensar eso, los españoles, pensar que estáis pagando una cantidad bárbara y no tenéis ninguna mejora en vuestros pueblos. Si eso es así, y si no es así, pues agradecerlo, pero si es así y no cambia nada, cambia de partido. O sea, no digo Vox, no digo, por ejemplo, mi madre ahora se están caminando en otro partido, Fuerza Canaria, que se dedica a caminar regional. Tampoco digo Fuerza Canaria. Si el PSOE tiene un buen alcalde, ese hombre es un buen alcalde. Si el PP tiene un buen alcalde, es un buen alcalde. Pero cambiar las cosas, porque las personas provocan estas cosas, digamos, desde 1990 con los cristianos atascados, que es eso donde yo conozco. Entonces, sería algo a cambiar que pensar. Y si tú quieres dar algún mensaje, pues... Sí, yo creo que muchas veces nos venden de que los impuestos sirven para gastarlos en educación, en sanidad, en tener unos servicios públicos eficientes, en transporte público, pero vemos y vivimos en un estado, y en este caso en una Canarias y en un Tenerife, que el transporte público, a pesar de ser gratuito, es deficitario, no se llega a tiempo, tenemos unas infraestructuras en las estaciones que no dan abasto, que pasan líneas completas y la gente se queda en la parada esperando, en la que las infraestructuras también de carreteras son muy deficitarias y que provocan cada vez más colas, no hay unas estructuras claras en carretera, en la que al final redunde el dinero que estamos pagando.
Educativamente vemos la falta de centros, sanitariamente vemos unas urgencias que dan vergüenza, un servicio de limpieza que se queja constantemente de que no da abasto en el Hospital de la Candelaria. Vemos cómo pacientes incluso de otras islas, de las islas menores de las que siempre nos olvidamos, tienen que venir a recibir servicios de oncología al Hospital de la Candelaria, siendo por ejemplo del pueblo más recóndito de La Gomera, pudiendo llegar incluso del sur de Tenerife. Tienes que, si no tienes tu coche propio, coger 6 líneas de guagua. Un coordinador nuestro, una ADG por ejemplo, que recibe cuidados de oncología, tiene que coger 6 líneas de guagua para poder llegar a la Candelaria y de vuelta, ¿no? Al final tienes unos servicios públicos que están, pero que no reflejan los impuestos que nos estamos pagando. Al final el reflejo de nuestros impuestos, en Vox somos muy claros en esto, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de cada uno de nosotros, y que nosotros decidamos dónde tiene que ir ese dinero directamente en nuestro bolsillo. Eso es lo primero. Y si el dinero lo recaban también las instituciones, que sean únicas y exclusivamente para servir de sus servicios públicos básicos, que son educación, sanidad, transporte, seguridad y nada más. El resto de cosas son complementos en los que se está gastando el dinero de más y no hace falta. Esa es la reflexión que yo he hecho como joven también, y justo antes he grabado un vídeo para subir a redes. Creo que como jóvenes tenemos también que apostar por esto. No podemos ser los mayores abstencionistas que hay ahora mismo en las elecciones. No puede suceder, porque es nuestro futuro el que está en juego. Y cada vez nos encontramos más que, incluso aun formándonos, no encontramos oportunidades laborales claras. No hablo ya en Tenerife Sur, en Tenerife, en Canarias, hablo en todo el territorio de España. Nos están pagando becas, dicen muchos, es que me pagan una beca muy buena. Sí, pero es que te tienes que ir a trabajar fuera. No te estás dando cuenta que verdaderamente tu país está invirtiendo en ti un dinero que no se refleja después cuando vas a incorporarte al mercado laboral, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que apostar también los jóvenes en este sentido por abrir la mente y pensar realmente dónde tenemos que apuntar y ser claros para que el futuro, nuestro futuro, sea cada vez más próspero, más claro, y tengamos las oportunidades que tuvieron incluso nuestros abuelos de encontrar un trabajo en el que se pasaban y se asfixiaban y sudaban y lagrimaban y tal, pero se sacaban adelante su sueldo y era íntegro para ellos, o casi todo para ellos, y que tenían verdaderamente oportunidades de construir una familia, tener una vivienda, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que apostar por eso, ser muy claros e ir a votar cada vez que haya unas elecciones, una convocatoria electoral. Cierto. Y una última cosa, tened en cuenta que el 100% de impuestos es esclavitud. Entonces, si estamos cediendo una parte de nuestra vida al Estado, por lo menos exigir la parte que os corresponde. Y con esto nos podemos despedir. Naim, encantado de que hayas venido. Muchas gracias. Me ha parecido muy productivo y espero que te vaya muy bien con el partido. Gracias a ustedes por recibirme. Vox al final es un movimiento patriótico, pero también que nace de ver que nada se está cumpliendo, ¿no? Y que tenemos que apostar por unas ideas muy claras, muy firmes y que vuelvan al sentido común. Entonces, nada más, darte las gracias por recibirme, por recibirnos y por apostar por la pluralidad, porque muchas veces se nos silencia, y yo creo que todos los mensajes han de ser escuchados, ¿no? Sí. Y que nosotros, precisamente, que siempre se nos tacha de todo lo habido y por haber, creemos en la democracia y creemos en que todos los mensajes, viniendo de donde vengan, sean mejores o peores, tienen que ser escuchados y puestos en consideración de la gente. Cierto. Pues con esto nos despedimos, señores. Espero que les haya servido de bien y aprended un poquito a atender los problemas de vuestro barrio, porque en vosotros está la solución.